un paticorti es difícil para mí. 2:40 2:40 de la tarde del día jueves. Estamos en Suena Pampa, seguimos en Suena Pampa y ahora vamos a introducir este segmento literario que hoy tenemos dos. Hoy azarosamente es una jornada literaria para nosotros, mayormente que otras veces. Primero que nada, para la gente que lo esté viendo o escuchando, mejor dicho, por audio, a mi izquierda está sentado Franco Lizarraga, nuestro columnista, ya lo conocen, especialista en literatura, viene, nos cuenta qué está pasando en la escena de literatura de La Plata, y ahora trajo un invitado, pero lo va a introducir él, porque lo trajo, porque lo conoce, porque se aprecian, al menos literariamente. Así que, Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos, les mando un saludo. Lectores pampeanos, suena pampeanos, pampeanos sonantes, ahí está. Bueno, hoy va a ser un programa muy lindo y muy interesante porque tenemos la oportunidad de poder charlar un rato con Ulises Cremonte, escritor marplatense, radicado aquí en La Plata, y que es el autor de numerosos libros, entre los que podemos decir Muñeca y yo, Yacaré, El Durmiente, a ver si lo digo bien, Noticias de Kittel. Bien, Muy bien. muy bien. El cuento Insomnia. Y por supuesto este hermoso libro que es el que vamos a charlar hoy, Selfie. Libro que en este mes corriente de junio, Permiso, aprovecho Sí. para mostrarlo, acercarlo a la cámara. cumple 10 años. 10 años de publicación. Un cumple redondo, muy lindo. Lo que debe ser que uno de los libros de uno cumpla años. Ahora le vamos a preguntar a Ulises sobre eso. Y bueno, sin más que decir, agradecer a Ulises ya de entrada por estar acá. Es muy importante para nosotros tenerlo. Y ahora sí, Ulises, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, Es bueno, raro Excelente. que cumplan años los libros. Sí. Sí. Me había olvidado. ¿va a haber una torta, algo para Selfie? Ahora podría ser, ahora sigue más o menos de moda. Eso es Sí. increíble. Eso es increíble. Sí, que 10 años después haya envejecido bien. Sí, yo creo que si algún día publico un libro y cumple años, yo le hago una torta todos los días y todo el tiempo resubo al archivo, todo, olvídate. Y bueno, justo Ulises lo acabas de decir, esto de que de que envejeció el libro. Digo, yo también pienso que es un libro que necesitaba envejecer. Me parece que lo que se puede leer hoy en el libro, con todo lo que pasó desde el 2015 para acá, la dimensión comunicacional, redes sociales y demás, es mucho más rico lo que se puede leer hoy que quizás lo que pasaba en ese momento, ¿no? No sé qué te parece, también esto de que sean 10 años. Sí, en realidad, yo cuando escribí Selfie, bueno, para los que no lo leyeron, trabaja con la idea de un chabón que está en la casa, pensemos hace 10 años, stalkeando gente y a partir de las fotos que él talquea empezar a construir personajes, digamos, ¿no? A ver, no personajes para una novela ni nada, sino que va armando un rompecabezas de lo que la persona es a partir de lo que la persona muestra. Que eso hace 10 años estaba muy en el centro de la escena como algo nuevo, digamos. Estaba Facebook, bueno, sobre todo Facebook. Y nada, lo que a mí me gustaba trabajar partió con una frase esto, que es lo que miramos del otro es lo que somos. Lo que miramos, que nos llama la atención del otro es lo que nosotros somos. Esa era la premisa entonces me gustó descubrirme, son todos reales los que yo miro, interpelo, los que están ahí, son todos de mi Facebook, amigos de mi Facebook eran, algunos los conocía, eran amigos, otros no los conocía, otras no los conocía. Pero sí me gustó descubrirme cuando lo fui escribiendo qué es lo que me llama la atención del otro, y ahí fue una manera de conocerme, porque fue una manera de ver qué me gusta a mí o dónde pongo el ojo yo. Sí. Eso es lo que más me gustó de escribirlo. Ahí ese fue el verdadero laburo que hice, digamos, ¿no? Ni hablar que después, con todo lo que pasó, nada, ya no sé si sigue siendo igual lo que la relación con el mirar al otro, porque ya se naturalizó. En ese momento era
tenía todavía algo de voyeur, aunque el otro habilitaba a mostrártelo, digamos, ¿no? Estabas espiando todavía por un ojo de la cerradura. Ahora ya no hay ojo de la cerradura, ya es la puerta completa. ya es la puerta completa. Sí. Pero nada, entonces como era un ojo de una cerradura, ¿qué recortaba yo? Eso está bueno, que creo que es más interesante que el decir la exhibición o que mostrar, no, sino que el que espía la vida de otro, aunque el otro la muestre abiertamente, siempre espía algo. Claro. Claro, es muy bonito el concepto de, por fuera del análisis sociológico, no perderse de la literatura y decir, bueno, por fuera de, bueno, ¿qué puedo estar pensando yo sobre qué análisis puedo hacer? Sino, bueno, está curioso de qué observa a través de la cerradura. Me parece ¿Ese tu primer libro fue? No. El primero lo publiqué en el 2006, pero lo escribí en el 2001, 2002, que fue Muñeca y yo. Y después en el medio, bueno, publiqué Los Eventuales, que es el que voy a volver a presentar. Te lo paso ahí para que muestres. Bien. Es aquella, ¿no? Bien. Ahora el viernes 26 de junio lo volvemos a presentar en una editorial que está buenísima, que se llama El Morro, dirigida y coordinada por Esteban López Brusa, y hay otros autores que van a estar después ahí. Ya se presentó una novela de Esteban el año pasado, ahora vamos con después van a seguir otros libros más, pero bueno, tuvo la suerte de ganar un concurso Los Eventuales, pero tuvo la mala suerte de que te obligaban a publicar en una editorial muy chiquita que no tuvo distribución. Entonces nada, para mí es como presentarla de nuevo, como presentarla por primera vez casi. Ahí va. Es como inaugural. Y después de Los Eventuales salí con Selfie, que no es una novela porque tiene son como fragmentos. Después cierra como una novela, pero siempre, nunca la escritura se limita en mi caso a qué voy a contar, sino que tiene que haber una pregunta que tiene que estar ahí presente. Tengo que estar preguntándome algo, tengo que estar trabajando algo que me hable a mí y no solamente qué voy a contar. Bien. ¿Qué me hablaba a mí en Selfie? Era ¿qué miro de los demás? Y es una repregunta, porque no es que me gusta, sino que miro, porque a lo mejor no miro lo que me gusta. ¿Y por qué miro lo que no me gusta en el otro? Claro. Qué curioso. Claro, ¿por qué me genera curiosidad, morbo, grinch, algo del otro y me define más a mí que al otro? Sí, porque el otro es un montón de cosas y a lo mejor lo que yo le miro no es lo que él muestra. Sí, y además tú puedes ser totalmente azaroso lo que suba. Y por ahí nosotros, desde nuestra perspectiva, le encontramos un significado que... Claro. A ver si es lo que buscaba. Pero Frankie, perdón, que... Sí, arrancó ultra sesuda ya de entrada, pero claro, yo quería ir más por el vive. Pero bueno, vamos a hacerlo igual, igual acá estamos charlando, no pasa nada. Ulises, quiero preguntarte qué andás leyendo últimamente. A ver, en qué andás de los libros que te estás leyendo en tu casa. Bueno, como lo suelo decir también cuando doy clases, siempre lo leo a Aira, César Aira, que es capo total, que es un autor que a mí me gusta mucho. Entonces siempre lo último que estoy leyendo tiene que ver con Aira, pero obviamente también leo autores locales. Me gusta mucho, bueno, recién lo nombré, Esteban López Brusa, Carlos Ríos, Becerra. Son como autores que, si bien algunos no son de La Plata, están en este ecosistema platense. Claro. Y que me gusta mucho y que recomiendo siempre que vean algún libro, ahora que están un poco más caros, en ediciones independientes, bueno, como esta que mostrábamos recién de Los Eventuales, son libros más accesibles, pero si ven alguno de Mesa de Saldo y de esos tres nombres, vayan ahí, que no le van a pifiar, y están leyendo autores cercanos de La Plata. Claro. Está bueno, Sí, o sí, por lo menos que funcionan acá, ¿no? Ahí va. Así que eso es lo que suelo estar leyendo ahora. Después, cuando escribo, no es más difícil leer porque te contagia mucho. ¿Te pasa que una vez leí que a través de un personaje, García Márquez decía que era ¿cómo es? Un periodista ya retirado? Creo que es este que tenía 80 años, ¿cómo se llama? El cuentito chiquito. Bueno, que él decía: yo me siento a escribir y tengo acá mi diccionario de la Real Academia no sé cuánto, esta novela del escritor. ¿Te pasa que tenés por ahí tus manuales para escribir o...? Ahora es Google.
Ay, o el chat. O el chat El chat. GPT. Uy, cómo lo están usando los Ahora, muchachos. lo que vamos a hablar con eso. Porque sí, sí, a ver, no el diccionario. Sí tengo justamente una recomendación de Esteban López Brusa que se la recomiendo a cualquier escritor porque es una gran recomendación. Siempre tenés que tener una lista de verbos más que el diccionario. Ahí va. Porque si no los verbos que usás Son repetitivos. son repetitivos, pero no sería un problema solamente por la repetición, sino que a veces le haces hacer lo mismo a un personaje porque tenés pocos verbos a mano. Ah, Mirá. es verdad. A Claro. nivel de descripción. Claro, y a nivel de acción Claro. también, no solo descripción, porque el verbo acciona, ¿no? Pero digo, le haces hacer lo mismo siempre, ¿no? Es como, Claro. Todos porque tus personajes hacen lo sí, mismo. Porque- van, vienen, toman. Es verdad. Y si tenés otros verbos, a lo mejor hacen otras cosas. Sí, Claro. sí. Eso puede estar bueno, así que nada, más que un diccionario que tengan eso a mano. Ahí va, mira. Igual Sí. hay algo, perdón, hay algo del informarse, el empaparse del tema que uno va a tocar en el caso de que no esté tan al tanto, en el sentido, por ejemplo, no sé, querés escribir sobre animales y quizás no tenés idea de la descripción de las partes de un animal, pero a su vez sentís que es rico para la literatura y para la imaginación del que luego lo va a leer. Y claro, por ahí no tenés idea y tenés que entrar a ChatGPT o a Google o un manual. Así Claro. que muy, muy rico a la hora de escribir también. Sí, el chat es, bueno, yo lo suelo decir en las clases sobre todo porque, a ver, en las clases lo tenés que incorporar como tema porque muchos pueden hacer un cuento con el chat. Sí. Uno, sobre todo porque las versiones no pagas del chat GPT te sale 30 lucas, 30.000 pesos la versión paga. Por lo tanto, posiblemente un alumno no vaya a tener la opción paga. Sí. Por lo tal, tanto está más limitado. Pero es como un tío en Navidad que se golpeó la cabeza con una ventana. Guarda que está caliente. El chat es eso, es un tío que se golpeó la cabeza con una ventana. Que algunas te va a acertar, va a estar gracioso, pero no... No, hay que cuidadoso, hay que ser cuidadoso. No, y aparte no tiene mucho margen. Se golpeó la cabeza con la ventana. Sí. No tiene mucho. Por lo menos en esa cercanía no está muy... A ver, no sé. Me parece que... No es rico de leer. No, y es muy formal. Es muy formal. Y además... No sé, uno también se da cuenta. Ahora, ¿qué te da en la escritura? Bueno, capaz que le pasás un fragmento, algo, te lo relee, te lo mejora, o ves una zona que no hubieses trabajado, qué sé yo, no sé. Como la escritura es tan solitaria, tener otro diálogo inmediato ahí que te corrija, te puede servir. Ahora, si querés que te haga todo... No, yo de ese lado lo mismo. Porque además pierde la riqueza, pero no en términos de literatura, sino en términos humanos. Saber que del otro lado lo escribió una persona, o yo mismo voy a escribir un cuento porque tengo que escribir un cuento, no porque le voy a tirar a ChatGPT para que me escriba un cuento. No encuentro valor. Si sos un alumno que no le gusta escribir y estás en una materia que te hacen escribir, te hace zafar. Claro. Ahí te hace zafar. Supongo, qué sé yo, no sé. Sí. Pero creo que igual, más de lo que lo reconocen, los escritores lo usan. Más de lo que lo reconocen. Puede ser. Recién lo que decías se me hizo mucho a limpieza. El trabajo de edición, Sí. O muchos escritores que no es la literatura que más me gusta, pero que llegan y te describen un espacio. Suponete un personaje entra acá y vos le mandás una foto y le pedís que te describa literariamente el espacio con tal estilo, eso te lo hace. Claro. Es un embole, porque es un embole esa literatura. Es una literatura que existe. El retrato en literatura, el chat te lo hace. Y te lo hace bien. Entré y había, y todo lo que te describe literariamente lo que había en esta mesa, te lo describe bien. Me parece un buen ejercicio para hacer en vivo. El chat, el chat ya llegó a un punto en el que puede ser un escritor principiante. Ponele, ¿no? Puede ser un escritor principiante, o lo pueden usar los escritores profesionales para no hacer lo que más fiaca les da. ¿Ulises? Sí, ¿Vale? claro. Bien, seguí, no sé por dónde. Sí, hay un temita, Ulises, que quería preguntarte, por una cuestión de recién hablábamos de la literatura platense, digamos, de lo que circula por acá. Bueno, sabemos o vemos que la literatura platense es casi una familia, ¿no? Es como un círculo que siempre está muy afianzado. Y bueno, eso me hizo pensar en esta idea de si sería posible caracterizar a la literatura platense. ¿Qué es lo platense en la literatura que hay acá? Porque, bueno, yo creo que pasa un poco lo que quizás pasa a nivel país, de que cuando uno escarba
digamos, la idiosincrasia, quizás encuentra las raíces en otro lado. Aparte, bueno, esta es una ciudad muy cultural, viene mucha gente acá, entonces me preguntaba, digo, ¿qué sería lo netamente platense acá, si pudiera haber? No porque la carrera de letras le haya dado muchos aportes, no es que le ha dado, porque las carreras de letras muchas veces terminan aplastando a veces voces creativas, pero yo creo que el estar en una ciudad chica, bueno, es parecido a lo del rock platense casi, es una literatura más indie y más preocupada por trabajar en alguna tradición literaria. Creo que, aun cuando haya distintos estilos, es menos comercial, es menos mainstream. Es como el rock platense. Y tiene una búsqueda. A ver, no quiero decirle académica, pero sí que es una búsqueda que intenta trabajar con los materiales literarios, no solo con la trama. Y es una literatura autoconsciente. Yo creo que las producciones platenses de muchas cosas son producciones autoconscientes, que eso te lo da lo chiquito lo que tiene de pueblo todavía La Plata, que es, bueno, somos muchos, nos juntamos, charlamos como estamos charlando ahora nosotros, en la música, en los grafitis, en los murales, en la literatura, y hay mucha reflexión. Y también, al ser pocos, hay también la idea de pertenencia que te hace creer que podés estar trabajando dentro de un estilo regional, como sería el de La Plata. Eso, entonces, eso te da como capas de pensar tu propia literatura. Que a lo mejor, no sé, un chabón que está en Buenos Aires, que entra a un taller literario, no lo termina de hacer con ese sentido de pertenencia que lo hace un autor que es de La Plata, va y se encuentra en los mismos lugares con otros de La Plata, teniendo además una facultad grande como es la de humanidades, la de letras, ¿no? Ahí va. Bien, repito que estamos con Ulises Cremonte. Invito a todo el chat que está del otro lado y también a Nahue, que está también del otro lado pero a nivel físico, a que hagan alguna pregunta que se les ocurra para ampliar esta conversación, que ingrese más gente a este círculo de charla que hemos formado aquí. Y mientras tanto, a mí se me ocurre, recién hacías una comparación entre la literatura platense y el rock platense. El rock platense tiene como sus bastiones históricos, que yo los conozco por haber sido parte del mundillo, pero no es que todo platense lo conoce. Me gustaría que me recomiendes 3 libros que vos decís históricos de la ciudad de La Plata, que deberían ser leídos por platenses o por a nivel nacional. No se puede perder esta literatura que salió de La Plata a nivel histórico, que te haya gustado así, volado el cerebro, y podría ser mainstream tranquilamente. Bien, sí, bueno, como los autores son los que nombré, podríamos sumarle Báñez. Perdón, ¿podrías repetirlo? Sí, claro, sí, vamos así. Bueno, Gabriel Báñez puede ser uno, agarren cualquier novela de él, es un autor que ya murió y que es piola. Pero Esteban López Brusa, si quieren leer una bien con color local, tienen El Lecho para leerlo, la publicó Malicia, tienen también Huevos y Gota que transcurren ahí como en La Plata, después tiene otras novelas que están buenísimas, pero que, bueno, nada, Industrial tienen también ahí, de Becerra, el espectáculo del tiempo, Juan José Becerra, y Manigua de Carlos Ríos, que son como, si quieren, 3 pilares que después Báñez porque ha estado también como y nada, vayan por ahí para lo que es ficción. Después pues sí hay otras cosas, pero ahí no es tanto mi campo, pero sí esos 3 autores y si fueran esos 3 libros son los que recomiendo, sí. El Lecho de Esteban López Brusa, Manigua de Carlos Ríos y El espectáculo del tiempo de Becerra. Bien. Esta pregunta buena también para hacerle al soldado Reicher, que él también dijo de la música platense y todo, ¿no? A ver qué opina. Ulises, la otra vez estaba buscando escritores platenses para dialogar y también para trabajar. Me encontré con una entrevista de Aurora Venturini y ella decía que los escritores escriben siempre sobre lo mismo pero de distintos puntos de vista y de ahí el estilo, ¿no? Yo en vos, Ulises, veo a un escritor muy versátil. Creo que lo que uno pudiera ver en, por ejemplo, El Durmiente con Muñeca y yo o Selfie son libros muy diferentes. Incluso, por ejemplo, en Muñeca y yo también hay una diferencia
tremenda al interior de sus personajes, las voces que hay ahí, digo, no sé, preguntarte si es así o no, si te parece que es un escritor versátil o hay algo en vos que es constante, de ahí tu estilo. Sí, por lo general escribo lo que necesita la pregunta. Bueno, me hice esa pregunta con Selfie de qué es lo que miro en el otro y lo tenía que contar así. Con los eventuales me pasa lo mismo porque es todo diálogo. Acá se van a encontrar con los eventuales, es todo diálogo. No hay narrador, digamos, es a lo Manuel Puig, digamos, son Sí. como novelas que no tienen narrador. Después con la primera novela, Muñeca y yo, estaba en una frecuencia que tenía que ver con contarlo con un narrador, hasta si se quiere más clásico. Hoy hablábamos antes del aire de que podía formar parte de hacer una miniserie. Bueno, como Total. ahora, creo que ya ahora, con 51 años, con, qué sé yo, no sé, 6 libros, 7 cuentos, tengo ganas como de, bueno, capaz tener que encontrar una voz y ser menos versátil. Y estoy en esa búsqueda, no sé, capaz es una voz que me alcanza para... Es mi nueva manera de encarar un nuevo proyecto, de encontrar una voz. Pero sí seguro que es muy distinto. También tiene como contra el que después hay otros escritores que afianzan más una voz y logran construir una obra. Claro. Yo creo que si tuviera que mirar hacia atrás de lo que escribí, todavía no encontré una voz. Por eso es tan versátil. Lo que parece un elogio termina siendo también una crítica que por lo menos hoy me hago. No es que una crítica que me hago, ni siquiera una crítica. Tiene que ver más con lo que estoy buscando ahora. Claro. De como que afianzar algunas cosas. Claro. También tiene que ver con la edad, qué sé yo. Che, ¿y el espacio de la escritura se lo das, lo tenés naturalmente? No, sí, recontra rígido. Ahí sí no soy versátil. Ahí soy recontra. Un día que no escribí, por ejemplo, hoy tenía como un ratito y estuve corrigiendo un cuento que estoy escribiendo. Bien. Mira. Y un día que no escribo es un día perdido. Pero digo, ¿te obligás o te sale naturalmente? ¿Es una búsqueda? Un poco y un poco. Un poco me obligo. Hay una crisis de la lectura, una crisis de la escritura. Sí. Entonces, si a nivel humano tú el tiempo vos lo tenés naturalmente, porque la literatura fue siempre lo que te acompañó, o hay cierta forzada, bueno, no, me doy 1 hora por día para escribir o... Trato de buscarme esa hora por día. Obviamente que hay algo de imposición. Hay un momento que tengo libre que puedo elegir jugar a la Play o ponerme a escribir. Encima con lo fácil que es jugar a la Play y lo difícil que es escribir. Sí, aparte ahora viste que las 5 se prende la televisión y se prende sola. Te llama, es buenísimo. Es como Netflix ya. Es buenísimo. Capaz si tuviera un programa que me abre el Word directamente escribiría más. Claro, puede ser. Estaría bueno eso. Pero bueno, nada, hay veces que entonces tengo que apagar la tele y ponerme a escribir. Pero porque lo hago, sí. Traté de hacerlo como devolverle una parte profesional mía, sí. Bien. Ahí va. Pero lo disfruto. Sí. No es que y la satisfacción después de ese rato que lo invertí ahí, solo me lo da ganar en la Play. Pero cuando perdés en la Pero Play... cuando pierdo la Play después me quedo pensando, uy, mirá este gol que Debería me haber hicieron. escrito. Sí, debería haber escrito, claro. Ahí Seguro. va. Ulises, también un temita que yo pienso que me interpela es la idea que también es muy popular en el imaginario de los escritores, que es esto de el escritor temprano o el escritor tardío, ¿no? Eso es lo que está. Vos una vez habías comentado que, por ejemplo, también quizás no importa tanto cuando un escritor o un alumno presenta un alumno que vomita libros porque tiene, no sé, un padre que escribía, nació como Borges con una biblioteca en la casa, etcétera. Digo, y en tu caso yo entiendo que tu libro publicado, tu primer libro es Muñeca y yo, 2006, vos ya tenías una formación sólida, tenías un recorrido. Bueno, preguntarte primero si te considerás un escritor tardío o cómo fue la cosa y si importa o no eso, si es un tema... Sí, me considero un escritor tardío, pero en realidad el tardío es lo que tardé en encontrar cosas piolas para leer que me marcaran. Tardé mucho en una literatura que no me dio mucho. Leía mucho en la secundaria y esa literatura me dejaron buenas historias, pero no
no me formaron como escritor. Y me empecé a formar como escritor ya siendo más grande. Por eso tardé en escribir. También tuve que decir, bueno, me voy a poner a escribir. Claro. Me voy a poner a escribir una novela. Porque, Sobre todo el primero. sobre todo el primero. Y eso lo pude hacer maduramente ya con 26, 27 años. Sí, fui un escritor tardío porque me demoraron las lecturas. Claro. Y también es una cuestión de voluntad, ¿eh? Hubo que decir, bueno, dejá, no, basta de esta vida paja, ponete a escribir si es lo que querés es escribir. Sí, duras decisiones a tomar. Entonces lo que le diría no le diría a alguien que está empezando a escribir, sí que cuide lo que va a publicar, que no se apure en publicar, pero que no pierda tiempo, que si le gusta que se dedique antes de lo que me dedique yo. Claro. Y que se lance a escribir. Que se lance a escribir, sí, ni hablar. Hago una breve interrupción para saludar a Marcos Núñez, que comentó en el chat y te dejó una pregunta. Bien, Marcos, sí, compañero de cátedra además y otro gran escritor platense. Muy Bien, porque te preguntó, o sea, ya estuvimos hablando sobre cuentos platenses, él ya abrió el abanico, te dice top 3 cuentos argentinos que tengas para recomendar a la gente. Top 3 de cuentos argentinos. A ver, bien. Bueno, primero, aunque es un cuento medio novela, siempre pongo El Fior de Osvaldo Lamborghini. Ese es como el cuento para mí, el cuento. Y si es un cuento argentino, bueno, creo que La larga risa de todos estos años de Fowell es otro gran cuento argentino que podría entrar tranquilamente. Y otro que también, los tres se parecen más a novelas que a cuentos. ¿Será que entonces no me gusta tanto el cuento? Bueno, Marcos lo sabe. Y el tercero me gusta mucho La ilusión monarca de un gran autor de ciencia ficción que murió hace poco, que se llama Marcelo Cohen, muy piola, y que es un cuento que es una cárcel que está en una playa. Bien, la gente se está yendo con material para leer, ¿eh? Sí, obvio. Y Cualquiera de estos tres lo consiguen encima en internet, así que no tienen que... Y después ya vamos a estar repitiendo las presentaciones de libros, sí. Aparte les traje regalos, les traje estos 2 regalos. Sí, ahí. vamos a mirar. Bueno, los podemos sortear. Sí, Lo sorteamos. Sí, si quieren, sí, obvio. Se ve bien ahí. Bien. Así que... vos, Franklin, tenías un par de preguntas para hacerle. Yo porque ya el tiempo es tirano. Sí, obvio. Siempre dicen lo mismo, yo lo repito por las dudas. Podemos estar acá 4 horas, el tiempo es lo de esto. Pero bueno, es una época de tiranos, así que es el rey, es el tiempo. Sí. Total. Le va muy bien al tiempo entonces. Sí. Ulises, ahora sí evocarnos un poquito a Selfie. A mí me pareció que Selfie es un libro visionario porque describe una práctica que hoy está tremendamente arraigada, me parece a mí, en las relaciones sociales, que es el stalkeo. El stalkeo que, digámoslo, el stalkeo nosotros lo usamos de manera informal, ¿no? En el sentido de, chusmeamos, digamos, ¿no? Y a mí por lo menos me pasa que yo no puedo agarrar y decir si puedo seguir, si vale la pena seguir hablando con alguien o empezar a hablar con alguien si primero no stalkeo. A mí me pasa, creo que no soy el único. Entonces me pareció muy adelantado en ese sentido, también viendo cómo avanzó esta revolución tecnológica. Y bueno, preguntarte un poco, ya lo hablábamos igual, de qué veías en las redes sociales en ese momento, por qué Facebook. Yo creo que sigo insistiendo con lo que fue el motor del planteo de eso, ¿no? Está bueno que se fijen en su mirada. Lo que dije antes, ¿no? Que miran de los otros, que sean conscientes de lo que miran de los otros. Claro. Eso está bueno. ¿Y qué vi yo? ¿Qué me gustaba? Bueno, ¿qué cosa de lo físico me gustaba? Obvio también, ¿no? Pero ¿qué destacaba del otro? Sí, buscarte a ¿Qué vos. envidiaba del otro? Entonces, me parece que hay a ver, cuando se habla de la exhibición, se habla más del objeto que del acto de mirar. Y yo creo que lo más importante es la conciencia en el acto de mirar. ¿Qué miramos del otro? ¿Qué nos gusta del otro? O qué nos llama la atención, o qué nos da amor, todo lo que dije antes. Me parece que lo mínimo que tiene que haber de alfabetización de redes es ser como más conscientes de qué miramos. Y sería una manera piola de conocernos. Por eso Selfie. Bien.
Por eso se llamaba Selfie, digamos, ¿no? Claro. Una novela que se la pasa espiando que se llame Selfie. Bueno, Claro. también estaba de moda justo la palabra esa. Sí. Estaba muy de moda. Y Eh, bueno, vamos a ponerla ahí. Claro, clarísimo. También un poco con esto de, bueno, Selfie es un libro que está atravesado por la tecnología, no solo en lo que se ve en el contenido, sino en su proceso de escritura. Esto de, vos habías dicho que desarrollabas los chats para ver cómo se podía seguir. Y un poco esto de mirar al otro, qué es lo que nosotros podemos ver o percibir del otro. Digo, también un poco qué pasa con esto que pasa hoy con la IA, ¿no? De, bueno, en ese momento la selfie es un autorretrato que por lo menos hace uno, pero hoy con el avance tecnológico, digo, hasta uno, este momento en el que se puso de moda las imágenes, el autorretrato con IA, con distintos filtros, ¿no? Digo, preguntarte por un lado, digo, ¿qué ves hoy quizás en la tecnología o en las relaciones sociales también mediadas por eso? Que si hay algo de eso que te inquieta hoy, que te gustaría volcar en la literatura, a modo de preguntarte, ¿se podría venir un Selfie 2 con todo lo que pasó hasta acá? No se podría venir un Selfie 2. Ahí va. No voy a ser como tajante en la respuesta como para hacer mala onda. Mira, lo que me ha pasado es que, por ejemplo, Noticias de Kitty, la que dejé recién, bueno, ni hablar los eventuales cuando lo presenten, son novelas que vuelven a transcurrir en los 90 con teléfono, o incluso si transcurren ahora, los hago sin tecnología. Como que no, ya está. Hay ciencia ficción, noticias sobre Kitty de ciencia ficción, pero no hay tecnología. Usan teléfono, como que Claro. lo hice en Selfie. Ya Claro, está. claro. Lo dejé ahí. Claro. Parece que todavía sigue teniendo vigencia. Sí. Y listo, ya está. Mm. No, porque ya se habla mucho, ¿no? Supongo, Claro. no sé. Claro. O porque también te condiciona mucho la época a la hora de escribir, ¿no? Ahí va. Porque uno, terminás como en la lógica de la época. Y capaz que cuando escribís tenés que tener una distancia. Ahí va. Ahí va. Bien. Yo quería proponerte, podés decir que no tranquilamente, si tienes algún párrafo que quieras leer Sí, de claro. alguno de tus libros, de alguno de esos o de los que nos diste. Sí. Vamos con... Vamos primero a ponernos los anteojos. Sí, hay tiempo, Claro, como algo tranquilo. Pero... Y cerramos leyendo las palabras que dejaste impresas, por así decirlo, Buenísimo. para que la gente Genial. tenga de testimonio una lectura de las palabras Sí. que se puede encontrar en uno de tus libros. Y también, por supuesto, abrir el micrófono para que puedas decir cuándo vas a presentar el libro nuevamente, Bien. todo lo protocolar. Sí, lo protocolar es el viernes es 27 de junio o 26, ¿no? Déjame, A te ver, lo chusmear, busco. porque como todavía Falta, me enteré ayer, falta un montón. Igual después les voy a 27 de mandar. junio, viernes 27 de 27. junio a las viernes, 19 en el pasaje Dado Rocha vamos a estar presentando los eventuales. Bien. Y nada. A ver, leo un fragmentito de los eventuales. La novela se presenta como, en principio, un hermano y una hermana hablando de la madre. Bien. En principio es eso, pero Bien. hay algún otro chistecito ahí sobre esta cuestión. Bien, mientras buscas el párrafo, voy a decir que después vamos a estar escuchando, ni bien termine de relatar, vamos a estar escuchando a Picnic, Beatnik se llama el cantante, y la canción se llama Hechizo. Así que eso será lo que estará sonando. Así que Uli, cuando quieras comenzás, y Buenísimo. muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que buenísimo el espacio, buenísimo que se den un tiempito para hablar de escritura, de literatura y de otras cosas también, obviamente. Así que nada, lo pasé re bien. Gracias. Buenísimo, por favor. Genial. Me alegro, Alejo. Frente al moridero donde está alojada Ariana, hay una iglesia. Cada día la despierta el sonido de 7 campanadas. ¿Se levantaba temprano, mamá? Como todos los viejos, al sentir la inminencia de la muerte parece que quieren aprovechar más el día. Al pedo, porque la eventualidad es irreversible. Solo las piedras devoran el tiempo. Mira esta foto. ¿La habrá sacado mamá? Ponele que sí. Está en blanco y negro. No parece Villa Gesell, ni tampoco La Plata. ¿Mamá habrá viajado mucho? Obvio, todos quieren alguna vez hacer un viaje. ¿Viste la escalera de la foto? Tiene 17 escalones. Y el ciclista que aparece abajo, con las ruedas borrosas, lleva en el bolsillo una nota doblada en 4 partes. Lo que lleva es un secreto. Cuando alguien tiene un secreto debe escribirlo, porque si no, no es un secreto, es un pensamiento oculto. ¿Está llevando esa nota a alguien entonces? Quizá.
O puede que esté saliendo a pasear con el secreto. Tal vez lo atormentaba tenerlo encerrado en su casa y deseaba sentir el vértigo de andar por el pueblo con un secreto escrito en nota. Entiendo. Ahora supongamos que sufre un accidente, no muy grave, pero sí lo suficiente como para quedar un poco atorado. Una mujer se acerca a ayudarlo. Él balbucea, ayúdame. La mujer le pregunta su nombre, pero él no sabe bien qué responder. Entonces la mujer busca en los bolsillos alguna identificación. Y encuentra el secreto escrito en la nota. La abre y la lee. ¿Sabemos qué dice la nota? Una frase cualquiera. El pan a los 2 días se pone duro y solo sirve para ser rallado. Claro, o si está en la mente no importa que sea real o no. Ponele que sí. La mujer al leer la nota queda desconcertada porque la frase aislada, fuera de la serie, tiene un significado amenazadoramente ambiguo. Sin comprender bien por qué, una sensación de escozor recorre su cuerpo. Dobla la nota con prisa pero también con cuidado. No quiere que nadie sospeche que ella la leyó. Guarda la nota en el bolsillo y le dice al ciclista accidentado que va a pedir ayuda. Ya regreso. Obviamente no vuelve. No. Pero desde ese día no deja de pensar en la frase. No siente culpa de haber abandonado al ciclista en ese estado. Siente miedo de ser descubierta. Miedo de lo que sabe. Entonces la frase que yo dije es más apropiada para esta historia. Sí, pero la que yo dije aparece escrita con la letra de Ariana en el reverso de la foto. Mira. ¿Y qué significa? Un secreto. ¿Podemos leerlo? No creo que sea un secreto. Debe ser parte de un juego o un chiste de alguien Si hubiera sido un secreto, lo había escrito en una hoja y no en el reverso de una fotografía. Gracias. Aparece la fotografía, selfie, todo está conectado. Todo. Bien. Me encanta. También muchas gracias a Franco Lizarraga, nuevamente columnista de literatura. Vamos a escuchar Hechizo de Picnic Beatnik.